Este fanfic no es mío, es de Paraleos. En la descripción les dejo el link del Wattpad. Capítulo 12. La niña de cabello dorado en un mundo etéreo sin forma, todo lo que conformaban su existencia parecía haberse desprendido de él. Técnicamente se podría decir que este era el sentimiento que sentían las personas al perder el conocimiento, o algo parecido. Dos en este lugar que no había visitado antes, en el que sus manos, pies, cuerpo y cabeza no se encuentran, sentía una gran sensación de paz y alivio. Yeon no sabe cómo, pero, delante de su ser, algo comenzaba a tomar forma. Un montículo se acumulaba y comenzaba a deteriorarse, formarse, y volverse a deteriorar. Con todo, a pesar de que no poseía una boca en ese momento, su mente solo pudo pensar, no puedo conocerte. Aún no es el momento. Ese pensamiento dicho con el fondo de su corazón, hizo que el tenue ser se volviera uno con el negro azabache que los rodeaba. Sin embargo, no sin antes, te amo. Luego de que todo su ser se estremeciera al escuchar esas palabras, Natsuki Subaru abandonó este lugar. Abandonó, oh, ya despertaste. Eso es bueno. Ya casi estamos llegando. ¿Te ocurre algo? Estás un poco pálido. Mientras llegaba a las cuerdas de la carroza, Reinhard le habló al recién levantado Subaru. Después de llevar una hora sentado sin hacer nada en la carroza, Subaru se había dormido sin darse cuenta. En el momento en que despertó, por alguna razón, sintió una extraña sensación de soledad y perdida. Sin saber el por qué decidió solo agitar la cabeza. No es nada. Es simplemente que, últimamente no he dormido para nada bien. Sí, lo sé. Siempre te tengo que cargar cuando te duermes en tu oficina. Ahora ya entiendo por qué a veces despertaba en nuestra habitación. Se rascó su cuello cuando dijo esas palabras. Había veces en las que Subaru se dormía mientras estudiaba, incluso se acostaba en el sofá que se encontraba en su oficina improvisada, así que no es de extrañar que a veces se levanta con dolores de espalda. Sin embargo, había otras veces en las que despertaba en su cama. Honestamente preferiría que fuera Emilia tan que cargara de brazos. En ese caso, la próxima vez, haré que sea ella quien te lleve a tu habitación. Eso no es necesario. No quiera que diga algo como Subaru, estás muy liviano. Eso definitivamente destruiría mi orgullo como hombre. 3. Mientras juntaba las manos, Subaru imitó la forma curiosa en la que hablaba Emilia. Ciertamente, Subaru no quería demostrarse débil ante Emilia. Aunque él seguí que ella se enojaría si se enterara de eso. Mientras la carroza se seguía moviendo, Subaru observaba más allá cómo la capital se hacía presente. La razón por la que se encontraban aquí, era para buscar a la niña llamada Felt, esto debido a que Subaru la quería incorporar a su campamento, tal como había hecho con Elsa y Meili. Así que, la última vez que viniste no la pudiste encontrar en aquel lugar, ¿cierto? Sí. La casa del botín aún seguía destruida. Y al parecer decidieron clausurarla debido a los negocios que se hacían ahí. Además parecía que las personas no querían hablar conmigo. Reinhard habló, mientras miraba en dónde dejar la carroza. Subaru le había dicho con anterioridad a Reinhard que viniera y buscara a Felt por él mismo. Sin embargo, como había dicho el santo de la espada, no logró dar con el paradero de la niña. Bueno, eso es normal. La gente no suele hablar con personas de mayor estatus que ellas. Subaru recordó que en su primer bucle, cuando ayudaba a Emilia a buscar su medalla, las personas de los barrios bajos se vieron muy amables con él. Después Emilia le dijo que tal vez se debía a su aspecto de indigente, debido a que antes de eso había sido golpeado por esos 3 matones en aquel callejón. Uno aparte de eso toda mi ropa estaba arruinada y sucia. Tal vez me hizo dar más lástima. Incluso aquella anciana me regaló lo que parecía ser un dulce. ¿De qué hablas, Subaru? Reinhard se volteó y observó que divagaba algo, a lo que preguntó eso. Subaru solito no es nada, y observó a la gente que cruzaba por el lugar. A Subaru aún le parecía asombro observar a semi-humanos caminando como si nada por ahí, a pesar de que estaba informado sobre el racismo que sufren. Emilia era un ejemplo, debido a su parecido con la bruja de la envidia. Satella, susurró el nombre que era un tabú en este mundo. Por lo que se había informado, se dice que la bruja Satella consumió la mitad del mundo y fue detenida por 3 errores.
el dragón divino Volcánica, el sabio, y un santo de la espada. Aunque le sorprendió enterarse de que no se tenía ninguna información sobre aquel héroe sabio. Oye, Reynard, ahora que lo recuerdo, el dragón divino Volcánica tiene un pacto con el reino de Lugúnica, ¿cierto? Mientras caminaban por las calles de la capital, Subaru lanzó esa pregunta al hombre de cabello rojo que tenía al lado. Eso es correcto. El dragón Volcánica es una de las defensas del reino. Hizo un pacto con la antigua familia real, y como prueba de ello les entregó un poco de su sangre, que se dice que es bastante poderosa. Bueno, eso explica por qué no ha habido una guerra los últimos siglos, por cierto, con que la ley Reynard, Subaru asintió ante las palabras de Reynard, para luego decir lo último con un toque bromista. Ante las palabras dichas por Subaru, Reynard rió con nerviosismo. Así que ya te enteraste de eso, Bueno, es un poco vergonzoso. ¿Tienes vergüenza de que se te considere un peligro para los demás países? Amigo, en serio eres un monstruo. Tus palabras realmente me duelen, Subaru. Yo también tengo sentimientos. La ley Reynard se trataba del pacto colaborativo que habían hecho los reinos, el cual dice que Reynard no puede acercarse a la frontera de un reino sin que se diera una autorización. Si en dado caso Reynard cruza un país vecino sin la autorización necesaria, se tomará como un trato de guerra. Una de las pocas veces que llegué a viajar a otro país fue cuando fui con mis dos grandes amigos, Julius y Félix, al imperio de Wallachia. Todo esto para escoltar a los sabios, quienes querían hacer un pacto de no agresión con el emperador. Imperio Wallachia, espera, entonces, ¿conoces a los 9 generales divinos? Se podría decir que no. Sucedieron muchas cosas la vez que viajé, tantas que me llevaron a enfrentarme al número 1 de los 9 generales divinos, Cecilus Segmund. Cecilus Segmund, el número 1, Subaru habló en voz baja mientras Reynard le contaba lo que había sucedido aquella vez que había ido al Imperio Sacro de Wallachia. Según lo que el propio Reynard le había contado, en el Imperio Sacro de Wallachia existirían personas que tenían el apodo de generales divinos. Aunque las fronteras a los demás países se encontraban cerradas por razón de la candidatura, Subaru quería visitar algún país vecino, esto debido a que, unos cielos, este mundo sí que tiene un trasfondo. Pensaba que sería algo casual. ¿A qué te refieres? Subaru alzó los brazos y dijo lo primero con una expresión incrédula. Reynard, al notar la manera en la que Subaru se expresaba, preguntó lo anterior. Jejeje, sonará un poco tonto, pero cuando llegué a este mundo por primera vez, pensé que sería el héroe, o algo así. Con su mirada bañada en vergüenza, Subaru dejó salir las palabras anteriores mientras se rascaba la mejilla. A pesar de que Subaru cargaba con ese pensamiento desde su invocación, la cruda y desgarradora verdad de este mundo lo golpeó tan fuertemente que le dolió, literalmente le dolió mucho. Las pocas veces que usó Regreso de la Muerte sentía una sensación de mareos y de pérdida. La misma sensación que sintió cuando se despertó en el carruaje. Lo que para él era lo más desgarrador de su habilidad, era la sensación de olvido que ésta le dejaba. No quería que sucediera el dicho escenario donde él se quedará dormido, solo para enterarse que había muerto esa misma noche. Uno en su tercer bucle en la capital, sintió como su corazón se hizo trizas al escuchar las palabras frías y llenas de ira de Emilia, aunque todo se debió a un malentendido de su parte. ¿No crees que el clima aquí es bastante fresco comparado con las tierras del Marqués Rosoal, Subaru? Mientras aún seguían caminando, Reynard hizo ese comentario que atravesó los tímpanos de Subaru sacándolo de su cerrada mente. Sí, tienes razón. Quiero decir, ¿no habías notado que en la mansión hacía un poco de frío estos últimos días? De hecho, sí lo noté. Aunque al parecer solo sucedía en la mansión. Ya que, cuando salía al jardín, la temperatura seguía igual. Reynard reafirmó las palabras de Subaru mientras asentía la cabeza, mientras pensaba las palabras que Reynard había dicho. Y de ese modo, siguieron caminando las calles de la capital, dirigiéndose nuevamente en dirección a los barrios marginales. A Subaru se le hacía curioso que, a pesar de que Reynard era una celebridad en todo el sentido de las palabras, por no decir amenaza nacional, las personas no se le acercaban para pedirle un autógrafo o algo así. Sin embargo, a pesar de tener esa inquietud que lo molestaba, decidió no preguntarle a Reynard.
Espera, esa espalda creo que la conozco. Subaru entrecerró sus ojos y colocó su mano enfrente, intentando hacer suma su vista. Podía notar, en la entrada de un callejón de los barrios bajos, los harapos y una espalda semidescubierta. La gran altura que tenía la persona se podría decir que no era normal. Reinhard, o estoy traumado, o creo que estoy presenciando la espalda del viejo Rom que entró en ese callejón. No, de hecho, sí se trata de él. Subaru había llamado por el nombre al hombre que tenía al lado y señaló aquel callejón tenue. Ante eso, Reinhard confirmó el indicio que tenía este. Ni me molestaré en preguntar cómo puedes saber eso. Solo vamos. Subaru y Reinhard empezaron lenta y cautelosamente a seguir al viejo Rom, quien dobló un par de esquinas del callejón. Luego, caminó en línea recta. Se detuvo enfrente de una puerta y entró Subaru y Reinhard, quienes se encontraban inclinados en una esquina, observándolo, se dieron una mira, para luego asentir. Mientras el chico de cabello negro y caballero más poderoso se paraban enfrente de la simple puerta de madera, por alguna extraña razón, Subaru se encontraba nervioso por estar en ese lugar. Tomó aire y tocó 2 veces. Juró que, por un momento, escuchara a alguien maldiciendo desde adentro por tener que regresar. Debido a que la puerta fue abierta con gran furia, su cabello se movió un poco por la leve ráfaga que hubo. Como hemos dicho antes, aún no tenemos. La ira que albergaba el anciano parecía haber cambiado por sorpresa cuando sus ojos se movieron hacia abajo y se fijaron en 2 personas. Con una mostrando una sonrisa, el otro levantó su mano temblando, mientras mostraba una sonrisa nerviosa mientras decía, «Hey, ¿qué tal, viejo Rom? He venido a por tu nieta». 15. La expresión de Rom pasó de sorprendido a enojado, luego a consternado, para luego aparecer 3 signos de interrogación en su cabeza. Rom tomó 2 vasos y los colocó en la mesa, delante de Subaru y Reinhard, luego les sirvió leche. «Aquí tienen. Beban». Uno mientras ambos agradecían por la generosidad del gigante, Subaru, mientras tomaba de su vaso, volvió a echar un visitado hacia el lugar. El lugar se parecía un poco a la casa del botín. Sin embargo, obviamente era un poco más pequeño. Pero, aparte de eso, el lugar no tenía nada de extraño. Un sofá pequeño, donde se encontraba una niña de cabello dorado durmiendo, unos cuadros extraños colgando, y poco más si ignoramos el olor extraño. Aunque tal vez se debía a que ella se había acostumbrado al olor de la mansión y de la aldea. Y bien, habló Rom, después de que tomó un sorbo de alcohol. ¿Me quieren explicar la verdadera razón por la que vinieron? Es esa misma. He venido a por Felt, y tal vez, también por ti. Mientras Reinhard se mentía callado, Subaru intercambió palabras con el gigante. Eso lo entiendo perfectamente. Lo que me interesa saber es por qué, y para qué. Dándole otro sorbo a su vaso lleno de alcohol, Rom observó a Subaru con expresión cautelosa, ignorando el hecho del hombre de cabello rojo que estaba a su lado. Bueno, con lo sabrás, la familia real murió. Sí, lo sé. Y sabes que Feld robó una medalla que pertenecía a una de las candidatas para gobernar al país. Eso ya lo sé. No hagas que este viejo se enoje y vea al grano, chico. Espera, no me digas que, una corazonada hizo que Rom sudara frío. Recordó que durante el enfrentamiento con aquella mujer se había quedado desmayado. Por lo tanto, no tiene idea de lo que ocurrió. No me digas que Felt es, ¿qué? No, no, no. No es lo que tú crees. Felt no es la candidata o algo así. Viejo, cuando pones esa mirada realmente me asustas, ¿sabes? 2 balanceó sus brazos enfrente del anciano con nerviosismo. Bueno, no estaba mal pensar eso. Si un tipo cualquiera te visita con la persona más temida del mundo, no te esperas nada bueno. En la habitación se escuchó una especie de ronroneo en la habitación. Los ojos de todos se movieron a la cama que se encontraba en el lugar. ¿Qué está ocurriendo? El hermano mayor está aquí. Una chica de cabello dorado se frotó sus ojos y se sentó en horcajadas en las sábanas. Un hombre de cabello rojo, otro de cabello negro, y una calva que ya conocía entraron en su campo de visión cuando miró a un lado. Yo subiendo capa en menos de 4 meses. ¿Qué es esto? ¿Algo está cambiando? Tal vez, no lo sé. Puede que sí. 2 al final de todo, que se sentirá escribir 10.000 palabras.
Quisiera escribir al menos una vez esa cantidad, pero cuando noto que llevo más o menos 2000, como en este cap, mi motivación se va a la mierda justo en ese momento. Envidio a la gente que puede escribir tantas palabras, la verdad. 5. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos.